Bueno, vamos a contar, que además hoy se lo vamos a contar también a los amigos del canal de YouTube. Vamos a grabar algún vídeo de los que tenemos en la formación de esta tarde, porque quiero contaros la historia de Abrasador. La historia de Abrasador, en 5 minutos, 10 minutos, resumida, es que hace como 30 años, que justo este año es nuestro 30 aniversario, comenzamos una idea loca, esta gran idea, mis hermanas y yo, y mi cuñada Olivia, y montamos una cafetería-restaurante en Toledo, en el centro de Toledo, y somos de un pueblecito que se llama Menasalvas. Entonces, en el pueblo teníamos ganado, éramos ganaderos, soltábamos las vacas con mi padre, pues gente de campo, y nos decidimos ir a estudiar a Toledo, y estando estudiando, pues parece como que no hacíamos nada, ¿no? Entonces, las sensaciones de, como no tenemos nada que hacer, vamos a montar un restaurante, ¿no? Como muchos en España que hacemos eso, ¿no? Hoy me atrevo a decirlo así, con soltura y con gracia, pero la realidad es que es una faena, porque nos metemos en desarrollos de negocio que luego, por desgracia, pues muchos no llegan a buen puerto, ¿no? Entonces, después de 30 años, pues ahora puedo hablar con más tranquilidad de todos esos años de experiencia, pero precisamente eso nos hace que podamos evitar, con toda la formación y la información que os vamos a dar, evitar esos tropiezos a toda esa gente que está pensando en si montar o no montar un restaurante. Pues decirle, cuidado, un restaurante no lo puede montar cualquiera. Un restaurante es un negocio muy completo que lleva cada una de sus áreas, y es algo bastante complicado, pero nosotros fuimos de esos tantos cientos que hay, como digo, miles en España que lo han hecho, y por suerte no hemos tenido que cerrar, aunque hemos cerrado algún proyecto, pero hemos seguido avanzando y hoy estamos aquí para contarlo. Entonces, la historia que os quiero contar es que esa pequeña cafetería-restaurante que abrimos se llamaba Europa Joven. No nos complicamos mucho la vida, como no éramos muy expertos, pues Europa era la avenida Europa, jóvenes que éramos muy jovencitos, pues Europa Joven. Parecía una agencia de viajes más que una... Europa Joven, además en azul, en una estrellita del símbolo de Europa, que estaba muy de moda entonces. Pues eso, imaginaros, ¿no? Entonces esa fue nuestra primera cafetería, y a raíz de ahí, cuando empezamos ahí nos salieron los dientes con respecto a la hostelería, y nuestro primer tropiezo fue el pensar que íbamos a hacer bocatas para la juventud, para el instituto y tal. Era una zona de muchos institutos. Arrancamos con muchos modelos de negocio que no tenían nada que ver a lo que es Abrasador hoy, con la idea de emprender. Por lo cual nuestro alma es emprendedor, de empresarios, pero realmente no teníamos ni puñetera idea de dónde íbamos. Arrancamos con la cafetería, y al primer año descubrimos que el trato con el cliente nos enganchó. O sea, lo que era el servir, el llegar a un cliente a la mesa, servirle y atenderle, que él te sonriera, que se fuera, que te pagara, que te diera las gracias, que casi te aplaudiera, ¿no? Porque al final es ese agradecimiento que tiene el cliente cuando tú le das ese trato tan chulo. Pues nos enganchó y nos hizo que, de estar estudiando, los tres hermanos, al final cada uno nos ubicáramos en un área, pero yo trabajaba anteriormente en un banco, en Caja Rural, durante 12 años, dejé el banco y me enganché al restaurante, y al año siguiente descubrimos que papá, tráenos una carne de la que crías tú en Menasalvas y tal, y a ver, que la gente nos pide aquí carne buena de la tuya y tal. Y entonces empezamos a descubrir que, teniendo esa carne en el restaurante, pues la gente se iba contentísima. Hostia, esta carne más rica y tal. Era como un motivo, era como algo nuestro, era como algo propio del restaurante, y entonces como que empezamos a descubrir que de repente estábamos haciendo algo importante sin habernos dado cuenta, ¿no? Y en ese momento fue cuando surge el tema de la carne a la brasa. Empezamos a descubrir un montón de sistemas de brasa durante esos primeros años, y en los 5 o 6 primeros años pues brasa de carbón volcánico, brasa de gas, con agua, con aportación de agua, en fin, infinidad de sistemas de brasa que se supone que uno buscaba la facilidad, en otro la rapidez, en otro la autenticidad, y al final pues dimos hoy por hoy con el sistema que después os contaremos. Pero en ese trayecto, a los 4 años montamos un restaurante que se llama Asador Europa Joven, y en ese fue un boom. O sea, empezó a funcionar muy bien con un sistema de brasa, y al dar, digamos, pues un poco con la idea, ¿no?, de negocio perfecto, pues dijimos, ya está, como este ha funcionado muy bien durante todo el año, se ha amortizado el negocio, hemos sido capaces de sacar la cabeza hacia adelante, pues vamos a crear una franquicia. Entonces montamos una marca, una franquicia, que es Abrasador, y estuvo creada durante 15 años, aproximadamente, los primeros 15 años. En esa franquicia crecimos 15 restaurantes, casi a uno por año, como franquicia pura y dura, como lo que conocemos de franquicias en España. Me imagino que conocéis un montón de marcas
Osterholm y hubo un montón de marcas que trabajan en ese formato. Y después decidimos que los que entraban a formar parte de la franquicia, que no eran hosteleros, se cansaban, estaban un año o dos gestionando y se iban. Entonces decidimos cambiar el modelo y en el 2009 cambiamos al modelo actual de Abrasador, que es un corner franquicia. Es una marca que se asocia con un restaurante ya de éxito, que conoce, que esté ya experimentado, o con un hostelero de éxito que esté experimentado, y entonces nos asociamos con el sello y con el saber hacer de Abrasador con ese restaurante. Entonces es Abrasador Casa Benito, Abrasador Niágara, Abrasador Tábula Brasa, el Mar Menor, como es el que vamos a abrir ahora. Y eso es lo que nos permite, por así decirlo, unir fuerzas, unir sinergia de un proyecto que ya venía experimentado de muchos años con muchas ideas y otros que han hecho lo mismo durante mucho tiempo y nos unimos, ¿vale? Esa sería la historia que os quería contar. Venimos de algo que sin darnos cuenta nos ha costado y nos hemos ido tropezando, hemos ido creciendo, pero al final hemos llegado a buen puerto y hoy por hoy no somos franquicia. Siempre decimos, Carlos el otro día lo decía muy efusivamente, todos somos una franquicia, ¿no? Nos gusta decir que no somos franquicia porque en la hostelería el modelo de franquicia funciona bien para tiendas o para muchas marcas, pero en la hostelería, el hostelero, el restaurante, vemos la franquicia como algo que no, a mí eso no, es que eso me lo dan resuelto y no, yo... Claro, ¿qué pasa? Con un hostelero que sabe gestionar, realmente lo que necesita es ayuda de ciertas cosas, pero él tiene su saber hacer, por lo cual emparejar esas dos cosas es lo que nos hace que no queramos ser franquicia pura y dura, no cobramos royalty. Sabéis que la franquicia es cuando un negocio te ayuda y cobra un royalty, un 5% o un X%, porque te da el negocio, el saber hacer todo estructurado, es todo idéntico, todo te lo da el marcado tal cual. Pero en nuestro caso no, en nuestro caso nos unimos a un restaurante que se abre con la identidad de ese restaurante y aportamos la carne a la brasa, el saber hacer de la brasa, y luego colaboramos con nuestras asesorías y todo nuestro saber hacer de hostelería. Pero digamos que entramos por la puerta de atrás, ayudamos, pero no cobramos royalty. Por eso no decimos que no somos franquicia, ¿no? Ese sería el negocio. Una vez que el restaurante se une a la marca, se une a un montón de hosteleros que ya saben cómo hacer los platos, concursamos todos los años, hacemos concursos de maîtres y de camareros, o sea que nos lo pasamos bien, intentamos meternos en un mundo divertido, que es el de la hostelería, y pasárnoslo bien todos juntos para que de alguna manera logremos, primero, estar a gusto en el trabajo, estar motivados y que al final, pues, saquemos el proyecto adelante, que es la clave, ¿no? Y el proyecto en el que estamos hoy. Así que esta sería la historia de Abrasador. Y lo segundo que vamos o lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Vamos a comenzar con el curso de carnes. Entonces, en el curso que os he dejado por aquí, ¿vale? Este que veis aquí, si me permites, voy a usarle yo un poquito de guión y ahora os explico. En este curso, que como os he dicho, lo voy a pasar por PDF, aquí vamos a hablar de carne de ibérico, carne de ternera y toda la parte de la esencia un poco de la marca Abrasador, porque luego de Tábula Brasa os instruirá más Diego y él os trasladará todos los saberes hacer o todo el saber hacer del procedimiento del local. Pero hoy vamos a intentar centrarnos más ahora en este ratito en las carnes a la brasa, ¿vale? Mañana, de todos modos, sí hay una parte en la que revisaremos mucha formación relativa al libro de Cover Manager, al club de Abrasador, en fin, a una serie de herramientas que también necesitaréis para la operativa. Carnes, pues contarme un poquito a ver qué sabéis de carnes. Antes de empezar yo, ¿qué me contáis o qué sabéis vosotras de carne de vacuno? Vamos a empezar por la parte de vacuno. ¿Conocéis? ¿Habéis trabajado con carnes de vacuno antes? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿No? Yo me comía muchos solomillos en la casa de alguien. Tú has trabajado, pero así, ¿no? Bien trabajado. En tu caso, vamos a ir a apoyarnos de ti. ¿Qué conoces del vacuno? ¿Qué sabes algo? ¿Ternera, vaca? ¿Sabes diferenciar un poco? El color, El color. la textura, ¿El color de la carne o el color de la...? el color de la carne. Que se diferencia de una cosa a la otra por el color, ¿no? Claro. La textura, menos en algunas cosas como es el solomillo. El solomillo de... Sí, hace tiempo y es el más igual. Funciona. Es el más igual en todas las Eso no... edades. Vale. Ya. Vale. ¿Qué sabéis las edades del vacuno? ¿Sabéis por edad
ternera, vaca, ¿sabéis un poco? Ternera hasta el año, de 1 año. 2 pues ya la vaca. Vale, pues muy bien, porque ya arrancamos con un conocimiento. Siempre lo llevamos puesto en la camiseta que llevo yo, pero Charles siempre dice que no. Yo no llevo, pero a ver, ella era yo. Ahí identificamos esas 4 o 5 cosas que lleva Sara en la camiseta: nombre, que en este caso es la añoja, la raza, la edad, el sexo, el peso y irte por aquí, Sara, y así te vemos en la cámara. Aquí tendríamos las diferentes cosas de las que vamos a hablar ahora, que es las que diferencian las edades, si es macho o hembra y demás. Entonces lo llevamos aquí porque Carlos, en este caso fue el que dijo, vamos a hacer unas camisetas y lo vamos a dejar claro para que así nos miren el culo, ¿no? Así que nada, gracias, Sara. Entonces teníamos que, en este caso, cuando decidimos hablar de ternera hembra, la ternera es de 1 año hasta 1 año y cuando es de 2 años es heral, cuando es de 3 años es trieño, se llama trieño, después novillo, que sí que os sonará más de las novilladas o de las corridas de toros y esas cosas, y luego la vaca o el toro, que es cuando tiene 5 años. Las edades del vacuno, digamos que serían esas. Cuando ya es vaca, lo que hace es que ella está en la finca para criar, dar vida cada año más o menos a un ternerito, y por tanto va a estar unos 14 o 15 años, que es la edad que tiene el vacuno normalmente. Entonces, en las fincas de crianza propia que tienen mis hermanos, tanto en Menasalvas como en Extremadura, pues ahí es donde se tienen las vacas, pastan libremente y ahí se crían los terneritos. Una vez que se han criado, cuando llevan 4 o 5 meses, lo que hacemos es los cogemos, los destetamos, que se llama, ¿no? Porque la hembra se vuelve a quedar otra vez embarazada y ya es cuando sale en celo y vuelve a tener otra cría para el año siguiente, para la temporada siguiente. Entonces, en ese proceso de 1 año ha tenido una cría y esa cría es la que se desteta. Al destetarla, lo que hacemos es cuidarla, traerla un poco como a casa, como yo digamos, y cuidarla como un poco más mimo. La damos un poco mejor la alimentación, la damos mejor grano, la ponemos en zonas con más sombra, en zonas que está como, pues en lugar de estar a la intemperie y de donde hay lluvia, donde hay frío y tal, pues lo que hacemos es cuidarla un poco más. Ese animal lo que hace es que al alimentarse con mejor grano, con mejor nutriente y con ese cuidado, pues lo que va a producir es mejor carne. En definitiva, está mucho más relajada y el animal va a dar una carne luego espectacular. Entonces, esa carne, si es del campo, que muchas veces lo digo porque esto es importante que tengamos la información de que no comunicamos mucho esto y la gente está muy confundida. El consumidor final generalmente está bastante confundido. La carne nunca viene del campo directamente. La carne que llega del campo y va a una cámara de un matadero, automáticamente se pone muy negra, se la come la cámara entera y no vale para nada, y el comprador que va de carne la deja para la última y no la quiere. O sea, generalmente una carne de campo no tiene esos nutrientes de los que os estaba hablando. Entonces, cuando yo ese animal, por ejemplo, una vaca, que hablábamos antes de terneros o de vacas, cuando hay una vaca, que ahora está muy de moda la vaca madurada, ¿no? Habréis oído hablar de ello, ¿no? ¿Os gusta la vaca madurada? ¿La habéis probado? ¿Poco? Lo digo, habrá que probar más. Poco, pero yo preguntaba esto porque se ha puesto como en los últimos años más de moda. Y entonces, como en España tenemos por un lado la carne de vacuno, de añojo, o añoja, que es la que más se produce, después está la de vaca, y las vacas, cuando ya llevan 15 años, digamos que al finalizar su vida, lo que hacemos es llevarlas a esa granja, las volvemos a hacer lo mismo que con las terneras, las alimentamos con más nutrientes, las damos unos meses ese pienso que se pueda alimentar, engordar un poco y poder llevarlas al matadero. Si la vaca es muy buena, la llamamos de 3 niveles, ¿no? Una vaca de mucha calidad, una vaca de nivel medio y una vaca de nivel bajo, ¿no? La de nivel bajo podría ser un animal que ya va a ir luego pues prácticamente a fábrica, prácticamente pues para hacer embutidos o para hacer carne picada o tal. La vaca media es una vaca que en los lomos los vamos a vender como ahora están vendiendo lomos de vaca madurada, y la vaca buena, que también lo van a vender así, pero la buena, digamos que la cotizan, la pagan mejor y normalmente pues va al País Vasco o a zonas donde gusta mucho la carne de vaca y la van a pagar mejor, porque al final tiene más calidad, ¿no? Entonces, el proceso de la vaca es que se hace
durante 14 o 15 años está pariendo, después la vamos a alimentar y por tanto voy a ir a una finca, voy a coger 2 de una finca de desecho, en otra finca otras 2, en otra finca otras 2, en otra finca otras 2, cojo y junto un corral de 50 vacas, las cebo y entonces luego van o bien a McDonald's, o bien a Burger King, o bien a las grandes marcas que compran para hamburguesa, y luego los lomos que los vendemos para madurarlos en restaurantes y venderlos como carne madurada, ¿no? Nosotros no usamos carne de vaca, nosotros en Abrasador no usamos carne de vaca, aunque sí que producimos en nuestra ganadería porque tenemos vaca, por lo cual también cebamos alguna y la vendemos fuera, pero en principio la marca no es lo que más nos guste, pero lo tenemos en nuestra estructura de ganadería. Entonces me gusta contarlo porque la carne que vais a encontrar en el Abrasador es de añoja. Es una carne de añoja de ternera hembra joven y como bien ponía en la camiseta ponía 5 cosas, pero una de ellas es la edad, que es de 1 año. Cuando se llama añoja no es lo mismo que añeja, que el otro día uno me lo confundía. Añeja, es que entonces digo, no confundas carne añeja. Tenemos un cacao, por eso quiero que nosotros, por lo menos como profesionales, sepamos con lo que estamos trabajando, lo que estamos vendiendo y lo que estamos comiendo. Entonces, añojo es macho, añoja es hembra, y en nuestro caso de Abrasador en las etiquetas siempre veréis añoja, porque es una empresa que solo mata hembras. En el resto del mercado normalmente pondrá añojo porque vale para las 2 cosas, para hembras y machos, ¿vale? En ternera pasa al revés, pones ternera, hembra, y podría ser ternera o ternero y ponerlo como ternera. Pero pero eso es hasta los 12 meses. Y como nosotros es con 14 o 16 meses con los que se sacrifica el animal, pues entonces lo que destinamos es la añoja, ¿vale? ¿Qué pasa con la diferencia entre añoja y vaca? Pues que la añoja es mucho más tierna, más fresca, más a la hora de comerlo, pues se digiere mucho mejor y demás. Y la otra carne madurada es una carne como con unos sabores más fuertes, más potentes, diferentes. Es como un poco ese capricho de que he madurado ese lomo y al final consigo con eso ablandar la carne y el proceso de maduración, ¿sabéis cómo es? ¿Lo habéis visto hacer alguna vez? La bacteria entra en la carne, ablanda, rompe la proteína y ablanda la carne. Entonces al final realmente no estoy comiendo carne con tanta proteína cuando como carne madurada, pero lo que estoy consiguiendo es sabor. Consigo más sabor, consigo sabores un poco más fuertes. Quizá también nos gustan más a los hombres que a las mujeres, pero bueno, a alguna mujer también le gusta la carne madurada. Entonces, lo que quiero decir es que es algo para comer más puntual y no es algo que se pueda, digamos, comparar con la añoja. Son carnes totalmente diferentes. Como antes lo decías por el color, y efectivamente, si hablamos de carne de una vaca y de una añoja, pues son carnes totalmente diferentes. Pero quería explicarlo para que vosotras lo sepáis. No para que cuando estéis en sala discutamos con nadie, sino simplemente saber lo que ofrecemos y si alguien te pregunta o tal, pues sabemos dónde estamos y podemos dar alguna respuesta. Pero nunca para entrar en discusión ni en polémica, porque ya sabéis que no hay total completo. Tampoco me vale lo del cliente lleva la razón, porque no es así, pero yo tengo mi información, puedo ayudar a defender lo que tengo en el plato, y si alguien, no, pero hombre, es que a mí donde se ponga un... pues sí, lleva usted razón, pues eso sí. Exactamente, pues explicar que nosotros lo que tenemos es esto y saber de dónde viene y cómo es y tal. Pruébelo usted y si le gusta, pues ya sabe, aquí lo que tenemos es esto, pero sí, efectivamente, yo he oído hablar de ello, me lo han explicado, está muy rico también, pero eso aquí no lo tenemos. Siempre con mucho respeto a que cada uno decide qué producto tener, ¿no? Entonces, para mí importante en el vacuno era hablaros de la edad, del sexo. ¿Sabéis por qué está mejor la ternera de hembra que la de macho? La hormona. ¿La? Hormona. Las hormonas. Y la ternera. La ternera está muy bien. Carlos siempre dice porque estáis más buenas las hembras que... Está más bueno. Sí, siempre está más buena que los machos, pero fuera de la broma, es cierto que la hembra, como bien ha dicho, la hormona, la terneta, la grasa, la hembra siempre está preparada para dar vida. Entonces, en cualquier especie tiene un 10% más de grasa, exactamente, más grasa y menos masa muscular. Eso hace que la carne esté más jugosa, más tierna, por tanto, y el sabor, pues le dé un saborcito más especial. La infiltración va a depender, muy buena pregunta, porque aquí Ilvano pone una cosa es que tenga grasa y la tenga que, cuando limpio la pieza, mucha de la grasa la voy a tener que tirar, según de dónde, por ejemplo, la falda de la ternera, pues va a haber un trozo que yo voy a tener que, un 48% prácticamente es de merma.
porque al ser hembra tiene mucha grasa. Sin embargo, cuando hablamos de por ejemplo, un cruce de genético, ahí es donde ya ayuda a la infiltración. O sea, el cruce genético de la raza, y ahí entramos a hablar de la raza, que es nuestro siguiente punto, pues es lo que ayuda a la infiltración, ¿vale? O sea, la grasa la tendríamos, también infiltra mejor la hembra, porque el macho tiene la grasa más inframuscular, digamos, ¿no? Por fuera de los músculos, eso es. Y el macho, como también está más... la testosterona hace que esté más preparado para muscular, por lo cual tiene más rendimiento la pieza, más músculo, pero menos grasa. Y tanto de una forma como de la otra. La raza va a ser la que nos va a ayudar a infiltrar todavía mucho mejor, ¿vale? Si encima es hembra y la raza la cruzamos, como es el caso nuestro, y aquí ya entramos a saber, ¿sabéis qué raza es esta rubita que se ve por aquí? ¿Alguno os suena la raza o no conocéis, no? Rubia gallega es una de las más conocidas de España, sí. No es rubia gallega, pero te has quedado cerca porque el resto no ha contestado. Yo sí que más o menos estoy un poco puesto en el tema, pero porque a mí me gusta todo esto. Yo en el YouTube veo mucha gente que sale por ahí a restaurantes que informan sobre las cosas, la carne. Entonces yo estoy un poco puesto. ¿De dónde eres? De Galicia, ¿no? Por el acento. Yo. Sí, el acentito ese que tienes así. En la Vega. Me encanta el acento ese que tenéis. Es un acento ahí mezcla de murciano con ni Alicante. y como dice Javi, sois de la República Independiente de la Vega. Vamos, esto Darán, oye, y esta carne, y esta ternera, y esta tal. Entonces, por eso la raza. Siempre hablamos, Carlos, nuestro compañero, que también es asesor nuestro, que hoy no ha podido estar con nosotros, dice que para quedarse con ellos siempre menciona la palabra limusín y charolé con lo de acuérdate de las limusinas de los coches y del charolé, de los zapatos de charol. Y entonces así te acuerdas de las razas, porque luego se os olvidan siempre. Así que os doy la pista para que os quedéis con ellos. Porque mañana hacemos un pequeño examen. Es tipo test, es facilito. Y en ese examen luego pues os damos ahí una camisetita, un mandil, un delantal de estos chulos. Así que acordaros que tenéis que tomar nota la raza limusín y charolé, que es el cruce que hacemos en Abrasador. Eso ya lo tenemos. Ese ya lo tenía. Ya había habido alguien ahí que os había chivado. Qué cabrito eres, Diego, ¿eh? Para venir así. Qué cabrito eres, ¿eh? En vez de dejarlas a pecho descubierto, ya las has... un poquito. No respondido, no está ahí callado. Sí, ¿sabes? Lo han hecho bien. Las tienes excluidas. Esta la culpa la tiene Diego. Pero yo bueno, no me he elegido. Diego, pues... Ay, bonito. ¿Qué entrevista? Sí, se lo es francesa. La raza, como dice Sara, son francesas, tanto el charolais como el limousin. Se instalaron ya en España, en la península ibérica, hace muchos años, pues llevan ya 100 años prácticamente en toda España. Ahora si vas de viaje, cuando vamos por la carretera, antes las vacas eran más negras que la vileña o rubia oscura que la retinta, y sin embargo ahora la mayoría son limusinas con cruces de charolais, porque ya en España hay mucho cruce, porque como son de Francia, la raza limusina y charolais es la que mejor se instaura en la península y aguanta bien en las fincas nuestras de aquí, sobre todo Extremadura, lógicamente donde hay más fincas. En la parte de aquí no hay muchas, ¿no? En la parte de toda esta zona de Murcia y tal no hay prácticamente ganado vacuno, pero si nos vamos a la parte nuestra, de La Mancha, todo lo que es la parte de Extremadura y todo lo que es incluso Andalucía, también hay una parte, Córdoba, también hay zonas donde hay bastantes fincas, y bueno, por donde hay de esas con pasto, que es donde mejor se alimentan, ¿no? Más que en la zona a lo mejor pues de Cataluña y en la zona que también hay ganado, pero no hay tanta finca o tanta de esa. Sí que hay más en la parte de Cantabria, como sabéis, y Asturias y Galicia, que ahí tenemos otras razas, como la que decías tú antes, porque por excelencia las mejores razas nacionales estaban en esa zona por el pasto, por el formato de la vaca, tenía mucha alimentación y son vacas muy buenas, con un cuerpo espectacular, que claro, cuando luego tienes una vaca de esas y la crías y haces unos lomos de una rubia gallega, pues es un espectáculo, porque son razas muy buenas. ¿Qué pasa con las zonas nuestras, que son más pequeñas? Son zonas donde no hay mucha cantidad y normalmente pues había, como hemos visto todos, vas por Galicia y en alguna zona pues un hombre tenía 10 vacas, otro 15, otro 20, pero son fincas pequeñitas
donde no puede haber grandes cantidades de ganado, sino pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy por hoy el mercado del ganado vacuno es muy nacional. O sea, yo puedo ir y comprar vacas en Extremadura, perdón, en Santander, en el mercado de Santander, o ir a Asturias o ir a Galicia, comprarlas, llevármelas a Toledo, alimentarlas y después las estoy vendiendo otra vez al País Vasco o a cualquier otra zona y os va a llegar luego al restaurante, ¿vale? O sea que es algo que va a ser muy, muy nacional. Se puede estar comprando perfectamente en un sitio y es de otro, no es necesariamente porque esté en Murcia, tiene que ser la vaca que hay aquí al lado, ¿vale? Esa es un poco esa es la realidad. Otra cosa es lo que nos quieran contar en cuentos, pero la realidad del mercado de carnes es ese. Finalmente en Madrid pues va a parar mucho a Mercamadrid a nivel de carnes, pero hoy por hoy cada vez más las marcas se están sumando a hacer cosas como la nuestra, que es tener pues el producto cuanto más cercano mejor. En el mundo de la carne todavía estamos lejos de ello, pero ojalá y se lograra pronto, y es tener al productor que lo está haciendo en el campo cerca para poder asegurarle lo que voy a necesitar, que es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Es saber que en los restaurantes que estamos vamos a tener X producción y podamos contar con mis padres para que nos lo críen y tener un poco esa seguridad de que siempre tienes la misma calidad, el mismo formato, por así decirlo, de carne y bueno, pues la confianza de lo que vais a conocer ahora estos días, ¿vale? Hemos hablado de la raza, del sexo, de la edad. ¿Qué nos falta? ¿Habéis visto? A ver si nos falta lo de la camiseta de Sara, de lo que ponía en la camiseta. ¿Sí? El ascenso del peso. El peso. Perdón. Muy bien. Tengo buena memoria. Tienes ahí, tenías que haber ido para matemáticas. Igual mejor de lo que tú te crees, pero bueno, tú de momento ya 270-280 kilos es el peso de la canal de hembra. Si fuese el mismo macho, cuando os llevamos a hacer la ruta por Menasalvas, os enseñamos todas las ganaderías, las granjas, veis el ganado y allí podemos ver las hembras y los machos. La diferencia es que el que es con 16 meses y es macho a lo mejor tiene hasta 100 kilos más que la hembra. Entonces en vez de 270 podría estar en canal en casi los 400 kilos. Entonces es un animal que va a tener mucho más rendimiento, va a valer más dinero y sin embargo, ¿cómo te diría yo? Para mí elegimos la ternera porque se supone que nos gusta más, pero en el mercado actualmente a fecha de hoy deja más dinero para los ganaderos el macho. Además ahora se está exportando bastante. Nosotros la mayoría de los machos ahora los exportamos a Grecia, a Italia, a países de por aquí cercanos y también de países árabes, al Líbano, a Siria, bueno, a un montón de países. Ahora menos, porque ahora con las guerras y demás hay más problemas con la exportación, pero de hecho desde aquí, desde Cartagena, es desde donde casi siempre se lleva los barcos con el ganado y se lo llevan. Esta parte os la cuento porque actualmente España es uno de los productores con mejor calidad de carne del mundo. Hasta ahora no nos lo habíamos creído, pero hay que empezar a creérnoslo porque nos pasa siempre igual. Con el cerdo ibérico nos pasa lo mismo, con el aceite de oliva igual, con el vino igual, pero ahora tenemos grandes productos y yo creo que tenemos que estar orgullosos de ellos y lucirnos con ellos, ¿no? Y uno de ellos es la carne de vacuno, que tenemos una carne extraordinaria. Así que hemos dicho la hembra, hemos dicho que en limusina de Charolais, hemos dicho la edad, el peso y yo creo que hemos terminado, ¿no? El esquemita ese que teníamos, ¿no, Javi? ¿Alguna cosa nos queda? Vale, pues entonces, con respecto al vacuno, si os parece, lo damos por cerrado. ¿Alguna preguntita que queráis? Porque luego vamos a ver temas de cortes y demás, platos, y ahora no quiero entrar en detalle, pero ¿alguna pregunta que os surja del tema del vacuno? ¿De lo que hemos visto? No, pues seguimos, que nos viene bien, y así después tenemos un descansito y avanzamos con el cerdo. Pues cambiamos de tercio al ibérico. El cerdo ibérico también Trae lo suyo. tiene tela. El ibérico lo que tenemos es, por así decirlo, en la península ibérica, en la raza que hay del cerdo ibérico, exclusivamente está en la zona de la península ibérica. Entonces, una de las cosas que tenemos la suerte, que es así nos pasa con el cerdo, es que tenemos el mejor producto del mundo con respecto al cerdo ibérico. Y a ver si sabéis por qué, fundamentalmente por qué. ¿Por qué es uno de los mejores productos de cerdo del mundo? El cerdo ibérico. ¿Alguien que se atreva?
¿Qué es Alimentación. alimentación? Bellota, ¿vale? No, sí, por el trato del animal también. El trato del animal. El movimiento. Alguien da más, el movimiento, ¿vale? Va un poquito ahí todo enlazado. Pues realmente el producto es extraordinario por la grasa, por el tipo de grasa que tiene. El cerdo ibérico tiene grasa poliinsaturada, insaturada, que lo que hace es contrarresta el colesterol del malo, por así decirlo, y aporta colesterol del bueno y por tanto esa grasa, yo lo digo en plan bruto, no soy muy nutricionista ni soy muy experto, mi hermana es nutricionista y es la que si nos lo explicara nos lo explicaría con mucho más exactitud, pero lo digo para entendernos y por mi forma de expresarme. Lo que hago es que la grasa buena lo que consigues es como el aceite de oliva, ¿no? Que es una grasa que aporta sabor, pero sobre todo beneficios cardiovasculares. Es decir, entonces la gran ventaja que tiene el cerdo ibérico con respecto a otros cerdos o a otras carnes, como la de pollo o la de vacuno o de cualquier otra, o de cordero o tal, la diferencia es que esas grasas son insaturadas o poliinsaturadas. Y esa aportación, hasta el 75% de las grasas son grasas de ese tipo. Y sin embargo, de ese 75%, el 51%, el 52% puede ser oleico y grasas de oleico, y el resto pues son grasas también de ese estilo, pero de otro tipo. Entonces, si sumamos que hacemos un análisis hoy al jamón de abrasador y a uno de bellota, que ahora hablaremos de la alimentación porque es lo que habéis mencionado, ¿no? Pues la diferencia va a estar ahí en el tema de los porcentajes de grasa, ¿vale? Vamos a hablar ahora, como estabais hablando, de la alimentación. Habéis dicho el movimiento, la alimentación, pues hablamos de la raza, que es ibérica, porque es la que está aquí instaurada en la península ibérica, que es el cerdo ibérico, es el cerdo negro con el hocico largo, así peludo, es un cerdo, un animal como más pequeñito que el blanco, ¿no? Y le cruzamos, nosotros actualmente, la legislación autoriza para poder ser ibérico, cruzarlo también con duroc. No sé si habéis oído hablar también, duroc. Yo he estado haciendo un curso hace poco y he estado viendo la parte, en plan, los típicos cerdos que hay también. Te mencionaron eso. Claro, pues la raza duroc lo que hace es que encaja muy bien con el ibérico porque le cruzas y conseguimos mejor infiltración. O sea, vamos a conseguir mejor infiltración y vamos a conseguir también un poquito más de volumen en el producto. Y una cosa importante, el cerdo ibérico cuando es para bellota es muy bueno porque el cerdo ibérico tiene mucha grasa a un lado y luego la masa muscular, y por tanto el producto cuando le vamos a curar mucho tiempo, si se ha alimentado muy bien y con esa grasa tan buena le curamos durante muchos años, 4 o 5 años o incluso hasta 6, los de bellota buenos, pues ese tiempo, esa grasa le va a aportar y le va a enriquecer al jamón y claro, tienes un productazo cuando hablamos de jamón de bellota. Pero como es tan largo el proceso, son tantos años y es tan costoso, no nos lo podemos permitir todo el mundo comer ese jamón, porque se encarece muchísimo. Y no solamente que no lo pintemos nosotros, que al final, pues para una ración 30 euros, pues bueno, cualquiera puede gastarse 30 euros si quiere en una ración. Es más, es el producirlo, ¿sabes? Lo costoso que es producirlo. Por tanto, hay muy poquita bellota, hay animales de bellota, pero hay muy pocos de alimentación de bellota, y hay bastantes que es alimentación de cebo de campo, que actualmente os sonará, que es la etiqueta verde, y es una alimentación cercana a la que podría ser bellota, pero comen pienso, con una alimentación que el animal anda, infiltra mejor, y conseguimos que si a eso le juntamos que tiene el cruce de ibérico con duroc, pues vamos a tener mejor infiltración. Entonces lo que vamos a conseguir del cruce de ibérico con duroc es la infiltración intramuscular, en este caso intramuscular, entre los músculos, esa grasa que sale de veteadita, ¿vale? Ese sería el culpable, ese sería el cruce de las razas, ¿vale? ¿Qué conseguimos de bueno? Que la ibérica, la raza, siendo la hembra, que es lo que nos obliga la legislación porque es lo que funciona así, que si tú la hembra la cruzas con el macho duroc, mantiene la esencia de las grasas. Esas grasas de las que hemos hablado se mantienen mucho más en la genética y en el producto, y por tanto
le va a ayudar a mejorar esa infiltración y a la vez va a mantener lo bueno de esa grasa. Por tanto, el ibérico se cruza con el duroc después de... Tenemos 3 tipos de alimentación: el bellota, cebo de campo y el cebo. El cebo sería el que está en rejilla. En las granjas de cerdo que son cerradas, habrá en la zona de Murcia hay bastantes también, pero de blanco, de cerdo blanco, de cerdo de aquí, el cerdo murciano y tal. Entonces, las granjas normalmente cuando son intensivas son granjas donde el cerdo está alimentándose con pienso y ya está. Si tú ese sería el cebo de campo es que Puede ser ibérico, ¿no? Claro, puede ser ibérico, pero no velan. pero exactamente, pero en el mismo formato de La misma calidad, tiene la misma calidad y tampoco está igual un cerdo que está encerrado, que tiene un cerdo que tiene su terreno para poder moverse. Es un ibérico de barato. Claro, al final está claro que es más económico, el producirlo se produce más rápido, se alimentan tiempo. en menos tiempo, efectivamente a lo mejor están 6-7 meses y los otros a lo mejor estás hasta un año en el campo, y entonces eso permite que la calidad del producto pues sea superior, ¿vale? En cualquier caso tenemos el cebo de campo y el de bellota, y antiguamente estaba el recebo, no sé si os acordáis, os suena alguno, que el recebo era el que no llegaba a ser bellota, era recebo, pero eso desapareció y actualmente la legislación tiene esos 3. Pero veréis 4 tipos de etiqueta porque en el bellota hacen 2 diferenciaciones: la roja, la etiqueta roja y la etiqueta negra. La roja es cuando es cruzado, duro con ibérico, en unos porcentajes en otros, pero cruzado, y el negro es cuando es ibérico puro, ¿vale? Que solo se alimenta 100% de bellota en... Los 6 meses. No, ni siquiera 6. En este caso, Sara, son 60 días. Es decir, mínimo es, si la etapa de montanera es en octubre, que es cuando empieza la bellota a caer, más bien octubre, noviembre, más bien noviembre, diciembre, pues ahí comienza la etapa de montanera y el cerdo entra en montanera y tiene que estar mínimo 2 meses comiendo bellota. Cuando entra se le pesa y cuando sale se le vuelve a pesar. Y tiene que haber engordado, creo que son 46 kilos a base de bellota. Entonces, si no es así, no le puedo certificar con esa etiqueta. Sin embargo, si no llego a esa etiqueta, me puedo quedar en la otra anterior, ¿vale? Entonces eso es un poco cómo funciona el tema del ibérico. Si en vez de engordar 46, hasta 25 creo que es los kilos que tiene que engordar o que tenía que engordar el que era de recebo. Pero en este caso ahora, como eso ha desaparecido, ahora el cebo de campo lo que hace es que ya no tiene esa limitación, tiene también el peso y la edad del animal, pero ya da igual los kilos porque no se le mide, ¿vale? ¿Qué más cositas se nos puede ofrecer de ibérico, Javi? ¿Algo que se me olvide a nivel de raza? Nada. No lo tenemos. Yo es que tenía una pregunta, que se la hacía el otro día a Diego, que por qué la carne se puede comer poco hecha. Vale, pero Muy buena pregunta. ¿Por qué? es que me saltó la duda y él dijo que era porque la curaba. ¿No? Mira, dímelo. Ese no puede. ¿Eso no? Bueno, hay una alteración. Sí, tiene un acercamiento a lo de curar. Y yo quería también que hablabas de cómo cuidamos a nosotros, a nuestros cerdos abasados. Vale, guay. Estamos fuera de ahí, cómo nos Fantástico, muy bien. Pues gracias, Sara, por hacerme ese apunte y contesto a tu pregunta. El cerdo ibérico, el cerdo abrasador, ¿vale? Porque nosotros las madres ibéricas las tenemos certificadas y tenemos el cerdo, pero nosotros en nuestro cerdo se llama cerdo abrasador. O sea, jamón abrasador, producto abrasador. ¿Por qué? Porque nos salimos de la certificación. Hace unos años nos salimos de la certificación y aquí contesto hilo un poco con lo que me recordaba Sara de que quiero comentaros. Pero al hilo de lo que me estabas preguntando, ¿por qué no sangra? O sea, ¿por qué puedo comer la carne al punto y no muy hecha, ¿no? Siendo cerdo. Pues porque realmente eso es un tabú. En el cerdo ibérico es un tabú. Hay que comer el cerdo muy pasado. Pues supongo que sería por el cerdo blanco y supongo que será por el tipo de grasas, que era necesario pasarla bien para que sepa eso bien y no sepa grasa. Pero realmente el cerdo ibérico, cuando tú te comes un buen lomo de cerdo, un trocito como es el tournedo, y te lo comes al punto, eso es una maravilla. Eso en boca se deshace y de verdad que tiene una calidad extraordinaria y no sangra. En el plato veréis que no hay sangre. Es el formato de cómo se ha sangrado el animal, cómo se ha curado, cómo se ha criado, cómo se ha producido luego el producto.
Entonces, en el caso del turno, de todas maneras, lleva un pequeño adobo ligerito de ajillo y alguna cosita más que hace que la pieza ya venga envasada al vacío con ese adobito, por lo cual cuando lo abrimos también nos aporta ese sabor especial. Sí, pero mi pregunta era por la... No, De la triquinosis. no, la triquinosis, claro, pero es que todo eso, claro, antiguamente en países... Sí, la de Asia, pues a lo mejor sí que hay que hacerla muy cocinada, pero bueno, los estándares de calidad de hoy en día de Europa y demás, es que ahora nuestros animales, nuestros cerdos no están con jabalíes salvajes. Eso. Antes era porque al estar en convivencia con jabalíes salvajes, pues puede servir pasan esas enfermedades. Pero es que, vamos, en Europa, de hecho en Alemania, hay un plato que se llama Met con doble T, que es carne de cerdo cruda, como rollo tartar. Entonces, lo que pasa es que en España nos queda todavía esa mentalidad de antes. Sí, bueno, sí, Hace 45 años en España sí había. Claro, hace 45 años todavía, por eso ha sido en los últimos años cuando hemos avanzado muy rápido. Le saltaron la duda por si algún cliente se la creen que eso también tiene que ver con las consultaciones de las porque los animales estaban en contacto con la efiquinosis la pegan a ratas, del zorro, tal, pero ahora el ibérico que está en cinta, que está con... Claro, sobre todo, Sara, porque cuando hacemos los controles, muy bien que lo hayas expuesto, cuando hacemos los controles sanitarios, o hacen los controles sanitarios, mi hermano es el veterinario del grupo, es el pequeño, soy ganadero, y es el que nos ayuda en todo esto, pues el estricto control que ahora se tiene en las granjas y que nos hacen tener, porque ahora no tiene nada que ver con hace 45 años que decía Ricardo, ahora cada animal tiene su crotal, su DNI, que le digo yo, ¿no? Su numerito, donde metes el numerito, al hacer la guía sale de la explotación que es, de la madre y el padre que es, y entonces toda esa trazabilidad hace que también tengamos mucha más seguridad alimentaria a la hora de tener control de esa ganadería, ¿no? El control que hay hoy de las ganaderías es justo por eso, porque no hay esos cruces con razas salvajes. Y aparte de que se analicen, como dice Ricardo, en los mataderos para efectivamente comprobar que no tengan ningún tipo de enfermedades de ese tipo, pues aparte, cuando tú cocinas además el producto y además le congelas, como es el caso del cerdo, ¿vale? Porque siempre tenemos mucho miedo a hablar de congelado, porque parece que cuando hablamos de congelado y no nos damos cuenta, los que estáis en hostelería sí porque lo conocéis, ¿no? Pero el otro día estaba en un restaurante y alguien de la mesa de al lado estaba oyendo a la mujer decir, no, a mí no me... Sí. Hablamos de uno, no, sobre todo como se está grabando, si no. Si queréis, decidnos y hablamos en... Decidnos. Cuando lo vendo, y no utilizo la palabra capturado, pero lo utilizo la macerado o y así o adobado. Si lo tengo que explicar a alguien que no lo conoce de nada, les digo, es como la caña de Sí. ver la pieza, probarlo y si me gusta obviamente pues ese hago mi siguiente plato. Pero bueno, ahí tenéis a los mejores vendedores de ibérico. Sí, porque además se vende muchísimo ibérico en el astral. Entonces, realmente, lo que estaba comentando, que se me ha ido ahora, estaba... lo del tema de cuando tenemos la seguridad de que lo hemos cocinado, lo hemos puesto en la mesa y ha estado congelado, que estamos hablando de la congelación, pues eso nos va a garantizar también otra cantidad de seguridad alimentaria, porque al pasar por procesos de congelación, a veces incluso las embarazadas, ¿no? Cuando nos dicen, ¿puedo comer esto? Pues si ha estado congelado, sabemos que sí, ¿no? Entonces, en el proceso nuestro, de todo el cerdo se congela. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene una durabilidad muy corta, de 4 o 5 días. Entonces, en el envasado que hacemos en la sala, hacemos la matanza. ¿Sabéis cómo se despieza el cerdo ibérico? En las matanzas antiguas nuestras, el cerdo blanco se despiezaba con el frío, ¿no? Se dejaba el cerdo colgado, se quedaba al frío, que se supone que es la fecha esa de enero, cuando más frío haga, y entonces estaba como más duro y ahí aprovechábamos. Pero sin embargo el cerdo ibérico se despieza en caliente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es sacar la presa, sacar el solomillo, entonces estirazamos de la pieza, sale, y entonces no cogemos el cuchillo que cogían ellos para cortar, como mi padre le recuerdo yo haciéndolo cuando hacía el despiece, ¿no? Que lo llamaban de la matanza. En este caso, el cerdo ibérico lo despiezamos en caliente, sacamos las piezas, las echamos al cajón, a la cámara de frío y a los 3 días procesamos, etiquetamos y congelamos. Por lo cual, todo el proceso nos aseguramos de que esa pieza va a estar controlada y va a llegar luego por el proceso de congelación a través de
del transporte de congelación al restaurante, y luego ya el restaurante lo va a sacar 2 días antes de su servicio a la cámara de mantenimiento para que descongele y poder servir al restaurante. Ese sería el proceso que lleva el producto del ibérico, en este caso fresco, aunque haya estado congelado, pero fresco me refiero a piezas que no son curadas, ¿vale? Luego ya la pieza del lomo, el salchichón, chorizo, pues ahí tiramos de guijuelo. Nosotros todos los animales de Benasalvas tenemos la finca en los Montes de Toledo, que está como a 6 kilómetros o 7 del pantano del Torcón, en mi pueblo, y en esa finquita, después de que está muy cerca de la parte de Ciudad Real, si tuviéramos que haber decidido una denominación de origen, nos hubiéramos podido atener a la de Guijuelo, porque están los Montes de Toledo. Dentro de las dehesas que cada deo puede acoger, miramos y Montes de Toledo estaba dentro de eso. Pero nosotros no elegimos nunca una deo porque queríamos tener nuestro propio producto, y por tanto, por eso os decía antes que es jamón abrasador, y van un poco esto con lo que quería contaros, que me sugería Sara que os recordara, que nuestro producto a fecha de hoy no está certificado. Es decir, en las certificadoras que certifican jamón ibérico, lo que hace es, nosotros pagamos a una empresa, que normalmente cada comunidad tiene un par de ellas que autorizan para que certifiquen tanto en producto de ganadería como en producto de cárnico. Y entonces eso lo hemos estado haciendo durante 10 años o así, pero ahora en los 3 últimos años, o 4, nos salimos de la certificación porque nosotros siempre hemos hecho el mismo proceso de todo, y hubo unos momentos en los que nos dificultó bastante cuando nos obligaron a tener determinados duroc que había que comprar en una fábrica concreta, que no sé qué, nos mandaban los cerdos a la ganadería y ningún cerdo de los que nos habían mandado nos cobraban 1.000 euros o 1.500 por cada uno, y ninguno valía para cubrir a las cerdas. Empezamos a tener muchos problemas, y eso nos hizo que mi hermano dijera: mira, yo paso, o sea, vamos a tal, nosotros hemos hecho siempre la misma calidad, tenemos nuestra marca y no tenemos necesidad de estar certificándolo porque hemos hecho nuestra marca, ¿no? Pasa algo parecido con los vinos. Sabéis que los vinos tienen DO para ayudarte a vender. Si yo hago una DO, está claro que vendo mejor porque vendo con más seguridad, pero cuando yo hago algo para nuestro proyecto, y es nuestro proyecto, y tú que llevas muchos años ya lo sabes, nosotros el jamón que llevamos haciendo toda la vida es el mismo. De hecho, nosotros empezamos haciendo esto antes de que el 2014 legislaran la propia legislación, puso las etiquetas estas de las que hemos hablado. Nosotros siempre desde el año 96 empezamos a hacer cebo de campo, y a nosotros los productores nos decían: estáis haciendo el tonto porque ahí se gasta mucho tiempo, el ganado está ahí suelto y ahí no hace y tal. Pero como era para casa, mi padre siempre decía: como es para mi casa, prefiero hacerlo así porque me da más seguridad, me da más garantía, me da mejor producto, y finalmente es como que un poco es donde se ha colocado luego el mercado. Pero si yo ahora tengo que decir que soy eso y pagar por ello, y me van a mandar algo que no me sirve, pues entonces prefiero salirme. Entonces decidimos salirnos de la certificación, porque no tenemos la necesidad de entrar a vender en el mercado, que ahí sí sería casi necesario sí o sí tenerlo, ¿vale? Con esto os resumo un poquito lo que a fecha de hoy, sobre todo con humildad, quiero contároslo, con cercanía y con transparencia, ¿vale? Luego si os quedan dudas las vamos aclarando, pero que sobre todo nuestra política es contar lo que somos, no contar milonga. Igual que con certificación, o sea, esto es como Joselito, jamón Joselito, nos vende como un venio, ¿sabes? Y está fuera de la norma, pero ellos dicen: mira, yo sigo haciendo las cosas bien, pero ya... Sí, ciertas marcas que son marcas y que pueden hacerlo, pues se han salido algunas y lo han... Eso es. Entonces ese sería el tema del ibérico.